Yo creo que habíamos hablado un poco de que ya esto es una aplicación al punto real. Ahí está economista, ya le resolví. Ya no, el punto no hay papi, no hay papi. Hasta luego. Ya. Hasta ahí, profesor, ahí no me he quedado. ¿A dónde? ¿El modelo matemático? Sí, hasta la gráfica siguiente. Ah, ya hecho. Belleza. Ah, el cuadro de la. Ahí, eso. Eso solamente. Ya, entonces, esto tenemos, lo que vamos a hacer es vamos a ejemplificar el caso de los Estados Unidos. Entonces, ahí tienen ustedes datos, pero esto ya lo dijimos, ¿no? Población, tantos millones de personas. De toda esa población, fíjense que yo hago 3 cortes en el tiempo, ¿no? 1960 al 79, 80 al 99 y 2000 al 2019. Entonces tenemos para cada año de estos. Fíjense que del 79 al 60 hay una diferencia, ha habido un crecimiento de la población, 227 millones con 384. Entonces tenemos la primera variable importante aquí es el PIB, que está en miles de millones, o sea, aquí dice 3 trillones prácticamente, ¿no? Porque aquí hay 6 ceros luego, ¿no? Aquí hay, o sea, 3 millones de millones. Es una manera de llamar también eso trillones de dólares. Entonces ahí tenemos eso y así cada año. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Ya esto creo que lo dijimos, dividimos esto de aquí para la fuerza laboral, ¿no? Si ustedes hacen esa división, esto, tal como dice ahí, 3.500.000, ya saben ustedes que son 3 trillones. Dividido para 70.96 millones, entonces tiene que salirle 50.246 y así todos los años. Hagan la prueba común, por favor. Vamos, si sale, ¿no? Sí. Ok, esto significaría que al año 2019 a cada trabajador norteamericano en promedio generaba $131.342 al año. Esa es la riqueza generada por cada trabajador. 131.342. Eso no significa que cada trabajador en Estados Unidos va a recibir este ingreso. No significa, porque fíjense que lo que se está haciendo aquí es dividir la producción total generada en Estados Unidos en el año 2019, que fue 21 trillones, se lo divide, por ejemplo, para 158 millones de trabajadores. Eso significaría que cada trabajador en promedio en Estados Unidos produce $131.342 por año. Ya sabemos cómo calcular el PIB por trabajador. Y lo mismo pasa con el stock de capital, ¿no? Fíjense que normalmente el stock de capital es más alto que el PIB por trabajador. Perdón, el stock de capital total, miles de millones PPA, es mayor que el PIB, miles de millones PPA. Entonces, ¿sabes una cosa interesante que uno dice? ¿Por qué será que estos números aquí en CAS son siempre mayores a 21? O sea, son mayores al PIB. Porque recuerden que el PIB, ¿qué cosa es? Todo lo que se produce en un año normal, ¿no? Todos los bienes y servicios producidos en una economía a lo largo de un año, eso es el PIB. Pero esto de aquí, el stock de capital, ¿qué cosa es? Esto es la acumulación de muchos años. Muchos años de ahorro, de esfuerzo, de acumulación de capital es lo que genera que al año 2019 Estados Unidos tenga un stock de capital de aproximadamente 69 trillones de dólares. Que si lo dividen para 158.30 en este año, ¿no? En este 49 trillones dividido tiene que darles esta cifra. Lo que significaría que cada trabajador en Estados Unidos al año 2019 tenía una dotación de capital que equivalía a $436.258. Eso no significa que todos los trabajadores en Estados Unidos al 2019 tenían esto. Esto es en promedio, y ustedes saben que los propietarios del stock de capital no necesariamente son los trabajadores, sino los capitalistas, ¿no? Que también están considerados en esta suma de trabajadores aquí. Pero ahí viene otro problema, que es el de la desigualdad. Bien, vamos viendo cómo se hace este cálculo
del crecimiento de cada una de las variables. Para hacer el crecimiento de las variables, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Hasta eso no llegamos, ¿no? No. ¿Sí? Sí. Claro. Entonces, ¿qué? Pero entonces díganme qué. A ver, por ejemplo, ¿cómo hacemos para calcular el crecimiento del capital humano? Entre 2019 y el año 2000. 3.75. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso del capital humano? 3.75 es igual a 3.58 por 1 más 1 más g a la 19, ¿no? Entonces tendríamos 3.75 para 3.58, esto que está aquí multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Es igual a 1 más g a la 19. Y finalmente lo que tenemos que hacer, ¿cuánto resulta 3.75 para 3.58? 1 punto cuánto? 1,05 lo elevamos a la 1 entre 19. No me pregunten por qué, no, ustedes deberían saberlo. Y esto es igual a 1 más g. Finalmente, luego de haber hecho esto, pasamos este 1 elevado acá y la tasa de crecimiento sería ¿cuánto? Que me la den, no me la den en términos porcentuales todavía. ¿Cuánto es 1.05 elevado a la 1 para 19? Menos 1. ¿Estás segura? Menos 1, 1.53. Pero ya eso es por ciento. A ver, ¿cuánto es 1 entre 19? 1 entre 19, ¿cuánto es? Seguro, ya. 1,05 a ese 0,05, ¿cuánto es? 1.0025. A ver, y a eso le resta 1. Ahí. 0,0025. Ahí sí. Ahora sí, lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? 0,25%. 0,25%. ¿Estamos seguros? Vamos a ver, déjenme ver aquí si ese cálculo está bien. Vamos a ver el último año. Sí, más o menos. 0,25%, ¿no? ¿Ok? Aproximadamente este es el crecimiento interanual del capital humano. Para Estados Unidos esto es famélico, ¿no? No dan ni ganas de decir que el capital humano se acumula en Estados Unidos al 0,25% al año promedio, ¿no? Ustedes entenderán que eso para el caso de Singapur es una cosa brutalmente. Para ese mismo año, ¿cómo calcular el crecimiento del PIB por trabajador? Aplicamos la misma fórmula, ¿no? Simplemente vamos a reemplazar ahí. La tabla, ahí tenemos. El PIB por trabajador era 131.342. Año 2019. 131.342. ¿Y eso es igual a cuánto? 102.409. Ok, ahí está. Ahora sí podemos hacer el cálculo. Por favor, lo hacemos rápido. Entonces, ya saben, 131.342 dividido para 102.409. Bien, ese número, ¿cuánto queda aquí este número? ¿Cuánto? 1.22. Ya, hacemos lo mismo. ¿Y cuánto sale la tasa de crecimiento? 0,013. 0,013. Y multiplicado por 100 es aproximadamente igual al 1, ya, ok. Dos ejemplos puse de cómo se calculan esas tasas de crecimiento. Vamos a continuar.
que efectivamente el crecimiento del PIB por trabajador en el año 2019 fue 1,3%. Sí, ahí está, ¿no? 1,32 tenía que calcular. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, vamos a plantear la medición para este año. Aquí fíjense que hay un error en la publicación de este artículo. Aquí dice variación porcentual. Bueno, puede ser que no haya necesidad de ponerle A, ¿no? Ya se sabe que estamos calculando una variación porcentual de este lado. Tenemos, ahí está la fórmula, ¿no? Ah. ¿Cuál es? Aquí me falta variación porcentual de Y y aquí tengo la variación porcentual de A. Eso es lo que estoy calculando. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Poner los datos. Fíjense. Ya tenemos el crecimiento del PIB por trabajador, que es 1,32. Lo ponemos aquí. 1,32%. Menos. Esto sería 0,33. Ya saben por qué. ¿Cuánto crece acá? 1,07%. Y aquí sería más 0,67, que capital humano es 0,24, 0,25. 0,24, ¿no? Ok, ahí está. ¿Cuánto es la acumulación de factores? No, aquí A. Ok, ¿cuánto es la acumulación de factores? Al año 0,51. Este dato es importante, porque lo que significa es que tanto en capital físico como en capital humano, aproximadamente la suma ponderada de ambos factores es de 0,51% al año, más o menos. Y esto es 1,32, ¿no? ¿Cuánto es 1,32 menos 0,51? Me parece que da 0,81. Ya, estos números son importantes. ¿Por qué razón? Los números son importantes. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que vamos a hacer. ¿Y cuál ha sido el motor del crecimiento en Estados Unidos? ¿Cómo sabemos eso? Es sencillo. A ver, vamos a ver qué tanto ha importado la productividad por este crecimiento. ¿Qué hacemos? 0,81 lo dividimos para 1,32%. ¿Cuánto es eso? ¿Por 100? Más o menos 61%. Significaría que los factores, ¿cuánto han contribuido al crecimiento? 0,51 para 1,32 debe ser aproximadamente del 39%, ¿sí o no? A ver, ¿cuál ha sido el crecimiento de los Estados Unidos en el periodo 2000-2019? ¿Cuál ha sido el motor del crecimiento? ¿La productividad o la dotación factorial? La productividad. Exactamente. El 61% del crecimiento de Estados Unidos en esos 20 años, 19 años, ha sido la productividad, mientras que solamente la acumulación de factores ha contribuido con el 39%. Eso es una buena noticia, ¿eh? Ya, vamos viendo. Así lo hacemos con todos los periodos, ¿no? Vamos viendo la tabla. Otra vez la tabla con los resultados. Y esto es lo importante de esta investigación. Ahí están los resultados. Fíjense que aquí tenemos los resultados para todos los países considerados. A ver. Veamos para Singapur. Díganme si ha habido algún otro país en este periodo 60-79 que haya crecido a tasas iguales o mayores a Singapur. Esto es crecimiento de lleno. Ya saben cómo calcularlo. ¿Cuáles son los países destacados en crecimiento ahí? Ahí sí que necesitamos. No tienen uno de esos marcadores de pizarra. Con el dedo se puede hacer. A ver, señálese los países y hágalo ahí con el dedo, póngale ahí, señale los países que más crecieron en el periodo 60-79. Ah, no se puede hacer. Ah, sí se puede.
A ver, ¿saben que ahí sí le puedes hacer esto? Ahí ponle. Ponle marcador nomás. Ponle Esa marcador. no está bien, esa no está bien. Ya. Ya, dale. Señálame los países que más crecieron en ese lapso de 60, 70. Señálame, con seguridad, ¿no? Pero no, si pon ahí, hazle un círculo al crecimiento. También el patillete. Eso. Otro. ¿Qué país es ese? Ya, esos tres nada más. Porque los otros crecimientos son. Sí, uno dice, profe, pero Ecuador también creció bastante en ese periodo y eso es importante. Fíjense que esos años fueron los años de mejor desempeño económico de Ecuador. En el 60 al 79, eso ya decir bastante. Pero yo les digo que lastimosamente de ahí en adelante, miren qué pasa en el 80-99. Para Ecuador, ¿qué pasa en el 80-99? El crecimiento ha sido negativo, de hecho, ¿no? En vez de que el PIB por trabajador aumente, el promedio por año ha disminuido por año. ¿Sí se dan cuenta? Y hay otro país que hay tendencia a la crítica, sí, Colombia. Colombia fue un país que en esos años también creció la tasa. Parece que la misma enfermedad que afectó a Colombia le afectó a Ecuador en esos años. Miren el caso de Chile, es diferente. Bueno, sí le pegó la crisis. La del 80-99, que fue llamada, fueron llamadas la década perdida. Pero fíjense que el crecimiento de Chile no fue negativo. Eso hay que destacar, pero fue bajito. Ok, regresemos a Singapur, Corea y Taiwán. ¿Será importante crecer a tasas tan altas? De hecho esas tasas fueron vistas como algo anormal en esos tiempos. Fueron vistos como algo, y estos países fueron llamados los tigres del sudeste asiático. Les llamaron los tigres del sudeste asiático porque eran los únicos países en el mundo, era la única experiencia hasta el momento en el mundo, se le puede llamar también una especie de milagro, de crecer a tasas tan altas. ¿Será importante crecer a tasas tan altas? Bueno, tal vez sí. Hay algo que se llama la regla del 70, y yo creo que ya la nombré o la mencioné en algún momento aquí, no recuerdo. Fíjense en qué consiste la regla del 70. Si yo digo 70 para 1, simplemente ustedes van a decir, profe, ¿qué es ese 70? Simplemente pongan el 70. Y lo dividen para 1 que normalmente es el 1%. Por acá no vamos a considerar por ciento, sino que simplemente vamos a decir, ¿cuánto es eso? 70. ¿Qué serán estos 70? 70 años, ¿sí? Son años, le tomaría al PIB per cápita duplicarse. Si un país crece al 1% al año, habrá que esperar 70 años para que el PIB per cápita, si era 1000, se convierta en 2000. ¿Qué pasa si un país crece al 2% al año? Ahí habría que esperar 70 años para que el PIB por trabajador o per cápita aumente. Solamente habría que esperar. Fíjense el caso de Singapur, que no creció ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, sino al 5,90%. ¿Cuántos años tuvieron que esperar en Singapur para que su PIB? 11 años. Ajá, fíjense que 11 años. A mí me gustaría que en Ecuador, en Mario, creo que no. A mí sobre todo, porque yo estoy viejo. A mí me gustaría que Ecuador creciera. No estoy diciendo que eso es posible, ¿no? Pero a mí me gustaría que Ecuador creciera esas tasas, porque solamente habría que esperar 11 años para ver que el PIB per cápita o el PIB por trabajador se duplique. En eso consiste el milagro generado en su país. Y lo importante es saber qué hicieron para lograr ese crecimiento. Eso es lo importante. ¿Qué hicieron? Ok. A ver, ¿qué pasa cuando un país no crece a tasas positivas, sino a tasas negativas? Por ejemplo, del menos 1%. ¿Cuánto es eso? 70 para menos 1. Bueno,
Eso resulta en valor absoluto igual también a 70. Sí, pero aquí el tema es el siguiente, que el PIB per cápita o el PIB por trabajador no se incrementa, sino que se reduce, porque una economía que está creciendo a tasas negativas, en vez de acumular, desacumula. ¿Qué va a pasar en 70 años? Que el PIB per cápita se reduce a la mitad. Sí, que un país crezca a tasas negativas es malo. ¿Por qué razón? Porque el PIB per cápita, el PIB por trabajador, en vez de aumentar, se reduce, ¿no? ¿Sí? No se acumula el PIB por trabajador per cápita, sino desacumula. ¿Estamos? Ya, ok, de manera que esto es un fenómeno. Oye, esos países que ahí señaló pana, son algo atípico, ¿no? No hay ningún otro país que haya crecido. De hecho, fíjense que la única comparación interesante de Ecuador, si Ecuador tiene algo interesante en esta tabla, es precisamente el 60-79. ¿A qué tasa creció Ecuador? Es algo que no se ha vuelto a repetir nunca. No sé si antes, no se ha vuelto a repetir. Ok, estamos. Veamos el caso de Chile, por ejemplo, en este periodo. 2.12, que no es malo, no es la gran cosa. Precisamente esa es la fortaleza de estos países. Porque Chile creciendo al 2%, ¿cuánto tiempo tenía que esperar para que su PIB per cápita se duplicara? Al 2% son 35 años, ¿no? Ya dijimos que Singapur solamente tenía que esperar 11 años. Fíjense que el caso de Singapur, Corea del Sur y Taiwán se vuelve a repetir. Señálanos en el periodo 80-99 a qué tasas crece Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Briones. Señálanos a qué tasa crecen estos países. No sé, ¿qué estás ahí como huevada? A ver. Sí, pero ahí no borres nada, simplemente señálame en el periodo 80-99 a qué tasa crecen. Eso. Esas tasas vuelven a ser altas. Sí. Altísimas. Y fíjense que Singapur, Corea del Sur y Taiwán, por lo tanto, vuelven a repetir. El milagro. Claro, lo del caso de Argentina, el caso de Argentina en ese periodo es interesante, ¿no? Porque fue el periodo de la convertibilidad, que eso ya lo hablamos, ¿no? Algo así como la organización. Ecuador y Colombia jodidos. Fíjense que China todavía no empezaba a ser un monstruo, como lo terminó siendo. Ahora, lo interesante de Singapur, Corea y Taiwán es que en el periodo 2000-2019 ya no vuelven a crecer esas tasas. Ahora señálanos las tasas a las que crecen Singapur, Taiwán y Corea del Sur para el periodo 2000-2019. Ajá. ¿Qué puede significar eso? Que las tasas de crecimiento ya se normalizan, ¿eh? O sea, se entenderá, esto es lógico. Ningún país puede pasar creciendo toda la vida a tasas del 6, 7, 5, porque hay algo que se llaman rendimientos marginales. ¿Qué significa eso? Los países, cuando son pobres en vías de desarrollo, si haces lo que tienes que hacer, crecen mucho. Pero una vez que los países empiezan a crecer y se convierten en países ricos, ya luego esos países es muy difícil que vuelvan a crecer a las tasas que habían crecido cuando eran pobres en vías de desarrollo. Porque hay rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Los países se cansan de crecer. Claro. Y eso es un problema, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos preocupa del estado estacionario? ¿Qué es lo que nos indica el estado estacionario? ¿Qué nos muestra el estado estacionario? Que los países tienen límite al crecimiento, que hay un momento en que los países llegan a un nivel y de ahí se mantiene. Ajá, ¿sí o no? Y vean que pudiera ser que Singapur, Corea y Taiwán, yo podría decir, y esto es una cosa que yo digo como una opinión, no es que está basada en investigación. Lo que me podría estar mostrando eso es que Singapur, Corea y Taiwán ya no van a volver a crecer.
a los ritmos que crecen acá. Porque tal vez ya no es necesario, porque ya son países ricos. Bueno. Y además ya no tienen nada más que hacer para crecer, ¿verdad? Las fuentes de crecimiento inicialmente ya se agotaron. ¿Cuáles fueron las fuentes de crecimiento de Singapur, Corea del Sur y Taiwán? Veamos. Capital. Veamos. Por ejemplo, en Singapur, ¿dónde ha estado la fortaleza de su crecimiento? A ver, señala la acumulación de capital. ¿En qué periodo te llama la atención? A ver, el 60 al 79. Fíjate que yo... A ver, señala lo que ibas a señalar. A ver. No, está bien, ya. Tú dices que eso, ya. Perfecto. ¿Ha habido algún otro periodo en que el capital se haya acumulado a tasas tan altas? En Taiwán también. ¿El cual? Ah, también, sí. Este país tiene una característica, siempre su crecimiento en esto de capital ha sido alto. De hecho, en el 2019 vuelve a crecer a 4,45. Vamos ahora con el capital humano. Nada interesante en el periodo 60-79. ¿Qué pasa en el 80-99? Perdón, 2,55. Y en el periodo 2020, 2,50, ¿no? Es considerable, o sea, digamos, en Singapur ha habido acumulación de todo, ha habido acumulación de fierros, ha habido mejoramiento de la educación, de la calidad de la educación, inclusive en qué periodo, 80, 99, 2000, 2019. Ahora, identifiquemos el motor de crecimiento en cada uno de esos periodos. A ver, veamos cuánto ha influenciado la productividad del crecimiento. ¿Cómo se calcula eso? Señálanos el crecimiento de la productividad con otro color. Ya no sea ni amarillo ni azul. Porque el azul lo vamos a dar para la acumulación de factores. Ahora la productividad para los barcelonistas, señalémosla con amarillo. Y ya volvieron a ganar ayer y ya se creen campeones de jugar. No, eso no es el crecimiento de la productividad. El porcentual. ¿Listo? Señalando, sí. Ok, díganme ustedes, ¿en cuál periodo en particular el motor del crecimiento de Singapur fue la productividad? En el periodo 60-79. ¿Ha habido algún otro periodo en que la productividad haya sido el motor? No. De hecho, ¿cuánto crece la productividad en el 80-99? Solamente el 0,78. Y de hecho, en el 2019, lo cual podría ser preocupante, ¿sí? Ya vamos a decir por qué. El crecimiento de la productividad en Singapur, de hecho, no fue ni siquiera positivo, sino que fue. ¿Qué es lo preocupante de un crecimiento de productividad negativo? ¿Qué es lo que implica productividad? A ver. No. ¿Productividad qué cosa es? ¿Productividad qué cosa es? Tecnología. Tecnología y eficiencia. Ok. Si fuera solamente tecnología, ¿qué podríamos decir de Singapur en el periodo 2000-2010? Que no ha avanzado mucho. Que ni siquiera no es que ha avanzado, sino que ha habido una cosa rarísima que se llama de crecimiento tecnológico. Lo cual no tiene lógica, ¿no? ¿Qué es el de crecimiento tecnológico? Miren que eso es ilógico porque el crecimiento tecnológico puede ser negativo. Es decir, en vez de que sea crecimiento, puede haber de crecimiento. ¿Qué dicen ustedes de eso? Sí. En vez de que haya un mejoramiento tecnológico, un desmejoramiento, ¿eso es posible? Sí, es posible. A ver, dime un ejemplo de desmejoramiento tecnológico. Dame un ejemplo de eso. ¿Ah? Por ejemplo, Espérate. No, es que desmejoramiento. hubo un plan para acabar con la tecnología, con la electricidad en Estados Unidos. ¿Cuándo? No recuerdo el año, pero si se llegaba a dar a cabo, eso era un retroceso en la tecnología. Porque era difícil volver a poner a funcionar la electricidad. Pero nunca se dio. No, Por eso, que yo te estoy planteando que me digas en el mundo real un ejemplo de desmejoramiento tecnológico. No. Búsquenme un ejemplo del mundo real de desmejoramiento tecnológico. O sea, yo pienso que puede ser un invento que al final no llegó a ser lo que esperaba. No, es que es un invento que no se volvió a hacer.
lo peor que puede pasar es que la tecnología no mejore, pero no que desmejore, porque si tú me dices un invento que no llegó a darse, la tecnología anterior queda exactamente igual, intacta, nadie la ha desmejorado. Fíjense la implicancia de este resultado, que es preocupante. Ahora, ustedes recuerden que la productividad no es solo tecnología. Ajá. Igual es preocupante, ¿eh? Conflictos armados, a ver cómo se llama eso. Para desmejoramiento tecnológico. Ya. ¿Cómo sería? Bueno, aquí yo tengo un ejemplo que aislamiento social. Pero a ver, ¿cómo es eso? Dice que, por ejemplo, las personas pasan más tiempo en redes sociales, pero que en cada país está cerrado del otro país. No hay información de otro país que sea válida. Por ejemplo, en Corea, no saben de otro país. Ya. Tú me dices que en Corea hay un desmejoramiento tecnológico. Ese es un ejemplo del mundo real. Sí. Ya, puede ser. Puede ser. ¿Y ese desmejoramiento tecnológico es de ahora o ya viene hace bastante tiempo? Toda la Porque el gordito Kim Jong. cerró el país a todo lo que es avance tecnológico. Entonces Corea, que hace 20 años era un país desarrollado, ahora se ha... ¿Sí, no? ¿Ya? O sea que en el mundo real podríamos encontrar ejemplos de mejoramiento tecnológico por aislamiento social o por aislarse de la globalización. Ok. Ya, a ver, en todo caso, Singapur acá nos preocuparía porque el motor del crecimiento que antes era productividad hace algunos años, poco a poco se fue agotando y de hecho ahora Singapur ya no tiene mejoramiento en productividad, sino desmejoramiento, y esto tiene dos implicancias. Primero, pudiera ser un desmejoramiento tecnológico, lo cual no podríamos asegurar porque aquí no tengo yo desmenuzada la productividad entre tecnología y eficiencia, pero también puede ser que no sea debido a un desmejoramiento tecnológico, sino que también puede ser debido a una pérdida de eficiencia, a una caída de la eficiencia. ¿Okay? Allá vamos a hablar de la eficiencia, por ejemplo, cuando hablemos de Ecuador. Ahora, miremos a Estados Unidos, por ejemplo. A ver, ¿se repite Corea del Sur y Taiwán tienen la misma problemática? A ver, en estos años Sí. la productividad contribuye mucho, ¿verdad? Y también decrecen. Pero luego decrece. Claro, sí, ahí está. Diga. Una pregunta. Cuando hablaba de mejoramiento, podría ser el decrecimiento de la eficiencia, no se consideraría también como un crecimiento de la población y una disminución del capital, porque No. se desaprovecha la... No, porque fíjate que esa dilución del stock de capital estaría aquí, ¿no? En delta acá. Ahí estaría la dilución del capital. Ok, seguimos, veamos a Estados Unidos. A ver, ¿qué diferencia ustedes ven de Estados Unidos contra Singapur, Corea y Taiwán? No decrece. A ver, los crecimientos del PIB, ¿qué pasa? Bajo. Son bajitos, ¿no? Fíjense, 1.86, 1.84, ¿cuánto más? Sí, aunque no. No aunque- tiene nada que ver con 5.90, 6.85, 7. pero no tiene negativo. Estos crecimientos son probablemente normales para una economía como la norteamericana. ¿Qué características tiene la economía norteamericana? Es una economía grande, desarrollada. Entonces, los países que crecen mucho son países en vías de desarrollo. Los que crecen poco son los grandes, ¿no? Yo me imagino que Japón está peor en esta cuestión. Probablemente Japón últimamente no llega a crecer ni siquiera el 1%, ¿no? O sea que es probable que a futuro, en el mundo, las tasas de crecimiento, ya estas de aquí sean cosas del pasado, estas 5, 6, eso ya no se vuelve a repetir. Y lo más probable es que el crecimiento no llegue más que al 1%, lo que estamos viendo ahí. A futuro, los países se cansan de crecer. ¿Cuál ha sido el motor del crecimiento para los Estados Unidos? Por ejemplo, ¿cómo calculamos qué importancia tiene la productividad? ¿Cómo hacíamos ese cálculo? 0,67 dividido para 1,86. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto contribuyó la productividad al mejoramiento o al crecimiento de Estados Unidos en 60-79? 0.36. El 36% del crecimiento se debió a mejoramiento de productividad.
productividad. En el 80-99, ¿cuánto? 1.23 para 1.84. 0,66. El 66%. Fíjense que el motor del crecimiento para los Estados Unidos es la productividad. Y en el 2000-2019, ¿cero? Ah, ok, dense en cuenta, esto es diferente de Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Estados Unidos tiene un motor de crecimiento único. ¿Cómo se llama ese motor? Estados Unidos tiene un motor de crecimiento. ¿Cómo se llama ese? Eso, la productividad. ¿Qué pasa con la productividad en Estados Unidos? En este periodo representó el 66% y en este periodo el 60%, aproximadamente lo mismo. Esto es buena noticia. ¿Por qué razón? Porque lo que pasó con Singapur no se repite en el caso de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Que su productividad sigue aumentando. Dos cosas pueden ser mejoramientos tecnológicos o mejoramientos de eficiencia. ¿Okay? Esas son buenas noticias inclusive para el mundo. Nos debería preocupar mucho que los crecimientos de la productividad de Estados Unidos fueran negativos. Porque Estados Unidos es el país que más innovación genera año a año. ¿Cuáles son las causas de que en Estados Unidos los inventores trabajen a mucha velocidad generando nuevas? Buen capital humano. Buen capital. Mejor capital humano tiene Singapur y tú no ves. Hay algo que se llama propiedad intelectual. ¿En qué consiste la propiedad intelectual? De hecho, hay algo que se llama patentes, que es una. La patente es una. Espérate. La patente es una manifestación tangible de la propiedad intelectual. ¿Por qué razón? ¿Qué es una patente? ¿Por qué los inventores norteamericanos están tan empeñados en descubrir cosas? Porque ellos pueden patentar sus invenciones. ¿Y qué significa patentar? Que yo tengo uso exclusivo de la receta, de la solución, y que puedo cobrar por eso. ¿Qué pasa en países como el nuestro? Que la gente se adueña no solo de los terrenos, sino también de las ideas. Acá no hay confianza, no hay. Acá la gente a qué se dedica, a pensar cómo robar, ¿no? Por ejemplo, es normal, en toda parte del mundo pasa, y estoy seguro que hay muchos estudiantes en la facultad y eso pasa toda, que están pensando que pasar el semestre da mejores réditos. Al final, en términos netos, es más rentable copiar y pasar que esforzarse y pasar, ¿no? ¿Por qué será que es más ventajoso copiar para pasar? O aprovechar eso que se conoce como imperfección de mercado, creo que es el free rider. ¿Qué es un free rider? Yo creo que hay estudiantes que a veces le hacen de parásito. ¿Cuál es el parásito? El que espera hasta el final, porque el profe ya dijo que al final nos iba a ayudar, ¿no? Y de hecho, hay gente que lleva eso al extremo de ni siquiera venir a clase o venir de repente. Hay que confiarse, ¿no? Entonces, la gente aquí en Ecuador, ¿a qué vive? A punta de zapada, ¿no? Acá no es rentable trabajar y pensar en soluciones, porque la propiedad intelectual, por ejemplo, no está protegida en Estados Unidos. A ver, ¿qué otra cosa? A ver, pero aparte de la propiedad intelectual y las patentes, ¿son una cuestión de eficiencia? ¿Qué me dicen? ¿Las patentes y la propiedad intelectual son una manifestación de eficiencia? Sí. ¿Sí o no? Creo que sí. Patentes, propiedad intelectual. Las patentes son una manifestación de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una manifestación del esquema institucional del país. Sí. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las manifestaciones aquí en Ecuador? No serían de eficiencia, sino de ineficiencia. ¿Cuáles son? En los campeonatos de fútbol, ¿a qué más te digo yo? Ustedes no tienen familiares en esta tierra jugando la pelota, ¿no? Vayan a sentirse ofendidos. Como en la Unión, siempre son equipos de lo que sea. ¿Qué pasa en esos campeonatos infantos juveniles? Los padres de familia se quejan de que si hay dos equipos para los cuales los árbitros siempre quitan,
es para meter hierro y la unión. ¿Está bien eso? ¿En Singapur pasará algo así? ¿En Suecia pasará algo así? ¿Que los árbitros están pagados por los equipos que tienen plata? ¿En Dinamarca pasará eso? ¿En Japón pasará eso? No, no pasa. Porque la gente de allá es decente. ¿Por qué la gente es decente allá? ¿Será porque son por naturaleza buenitos, santitos? Por las leyes. Ya, ¿qué pasa con las leyes? Son estrictas, son estrictas. Ya, que si tú haces, dice Milei, la macana, la pagan. Entonces acá los árbitros son comprados. Los campeonatos, Metal Hierro y la Unión, que son los que tienen más plata, pagan para que los árbitros les piten en las finales para quedar campeones. ¿Por qué quieren Metal Hierro y la Unión quedar campeones siempre? Porque mientras más campeonatos ellos exhiban en redes sociales, más los padres se van a interesar en meter a los muchachos ahí. ¿Sí o no? Así se dice, a mí no me consta. Yo podría ser un perjudicado también. Yo escucho que los padres se quejan. Siempre las mismas pendejadas. Aquí venimos a estos campeonatos y siempre son Metal Hierro y la Unión porque los árbitros están vendiendo. Una manifestación, otra manifestación de ineficiencia aquí igual. Político. No, concreto, algo concreto. Porque tú ves política. ¿Qué es eso, Pablo? Era serio. Los agentes de tránsito. Eso iba a decir yo. Los agentes de tránsito. ¿Qué pasa con los agentes de tránsito? Ya. Soy tan colmos. ¿Ah? Si están sobornos. La mala cosa. Bueno, estaban, porque yo creo que todavía está ese decreto que ya no pueden hacer operativos, ¿no? Pueden hacer operativos. Ya no andan jodiendo por ahí. Ya no andan jodiendo. Parece que las habían prohibido. Que salgan a hacer operativos, solamente pueden hacer operativos si las Fuerzas Armadas están presentes. ¿Qué es lo que pasa con los agentes de tránsito? Ustedes mismos se prestan para las pendejadas, ¿sí o no? Andan chupando el fin de semana, andan borracho. Entonces te vas del carro, le das un billete. Y por último le das una mierda a la gente. Otra manifestación de ineficiencia, lo que tú decías. Presupuesto para los jóvenes. Ya, ¿qué pasa con los presupuestos para los jóvenes? Los contratistas siempre aumentan el precio. Se ponen de acuerdo Con la alcaldesa, ya. y Ya, entonces le dice, alcaldesa, si usted me da el contrato a mí, yo le doy el 40%. Ya no hay que hacer concurso. No se hace concurso, es el portal de compras públicas, eso no vale. Simplemente le das a dedo los contratos. ¿Por qué? Porque el contratista le va a dar un billete a la alcaldesa o al marido que dice que es su padre. Ah. ¿Cuál es el problema? Eso, que el contratista para recuperar su plata, ¿qué hace? Baja la calidad de la obra, ¿sí o no? Otra manifestación de ineficiencia que sobra. ¿Cuál es más? Cuando vas al registro civil, es un billete para hacer el desastre. Y ahorita no hay tiempo de correr. Es ahorita. Está cambiando eso ahorita, que ya fue leído no hace como un mes, está cambiando, está peor también. Otra manifestación de ineficiencia, digan, sigan diciendo. Que este país sobra. ¿Quién pasa con la presidencia? ¿Qué pasa ahí? Ah, te cobran los notarios. ¿Y por qué no pueden? ¿Y los notarios no tienen que cobrar por su trabajo? Pero ¿cómo saben que es más? ¿Y no existe una tabla para cobrar las notarías? Yo no le veo. A ver, diga, ¿qué pasa? ¿Qué algún profesor invitado a salir? Diga, yo he sido. Estaba pensando en invitarla, pero ya no. Eso también puede ser, debe ser de hecho una manifestación. Que tú vengas y la pases a un estudiante porque sale contigo. Vamos a decir que eso es menos grave. Pues no está bien porque ¿quiénes pasan? De las chicas, ¿quiénes no pasan? Las que no salieron con el propio. Es lo mismo que la alcaldesa dé un contrato a dedo.
Otra manifestación de ineficiencia. ¿Qué hacen los guías penitenciarios ahí? Permítame. Alguien decía en la mañana, profe, que cobran poquito. Si viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Déjame entrar un celular. Ahí estoy viendo el... Déjame entrar una arma. Déjame poner un reto. Ahí te damos un... ¿Sí o no? Si ustedes se ponen a ver, no hay que escarbar mucho en Ecuador, este es un país plagado de hecho, yo lo llamo, ¿cómo lo llamo? Un país podrido. Lo cual no pasa en estos países. A ver, averigüen un poco sobre Singapur. ¿Qué hicieron esos manes para acabar con esa regla? Bueno, pena De muerte. de muerte. De hecho, la historia de Singapur es que en algún momento en estos años comenzó a gobernar un dictador. Y ese dictador es el padre de la reforma en Singapur. Me parece que se llama Lee Kuan Yew. ¿Ya? Averigüen un poco, porque en internet existe, en YouTube ustedes pueden encontrar la historia de Singapur, por ejemplo. Y ahí les va a aparecer. De hecho, va a poner yo aquí. YouTube no se puede decir. Porque pongan ahí la historia de Singapur, ahí creo que les va a salir información sobre qué se hizo en Singapur. Sí. Los profesores que no dan clase, que mandan ¿cómo se llama? ¿Qué mandan eso? Aquí en la facultad no me consta, porque yo he sabido de otra facultad. Cuando los profesores llegan el primer día, le dicen, ahí están los libros, preparen la exposición. Mandan así. Y los estudiantes también se prestan para la pendejada. ¿Por qué razón? Porque dice, chévere, nos va a pasar la nota nomás, no tenemos que estudiar ni nada. ¿Sí o no? ¿No se oiga? ¿No les ha pasado a ustedes? Espero que no. ¿Sí les ha pasado? A ver, ayer era broma eso que le debe meter a salir, ¿ah? ¿No le ha pasado a ustedes eso? ¿No le mandan a hacer exposiciones para poner la nota? No. Sí. Una exposición, no da clase, sino que dice, haga la exposición, venga a presentar la exposición y le pongo la nota. Por ejemplo, ¿le hubiera gustado conmigo eso? De que yo hiciera eso, que no diera clase nomás. Y que le ponga la nota nomás. ¿Sí o no? Diga. Diga, sí me hubiera gustado, bro. Este man se joda, dice, viene todo el tiempo, viene a hablar huevadas, que país podrido. Ok, a ver. Bueno, ya vamos a ver manifestaciones de, repito, en Singapur, Corea del Sur. Singapur y Corea del Sur, yo conozco un poco la historia de estos países. Y estos países, la reforma le hicieron regímenes autoritarios, digamos. Por ejemplo, ahora se considera autoritario El Salvador, a Bukele, porque no le para bola a los derechos humanos, ¿no? A ver, veamos a Colombia y Ecuador. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en el 80-99, ¿qué pasó? Señálese, señálate los crecimientos con robo de Colombia y de Ecuador. En el 80-99. Colombia y Ecuador, perfecto. De hecho, fíjense que hay gente que dice que estamos jodidos ahora, ¿no? Y que no hay peor momento económico en la historia de Ecuador que ahora, y eso es mentira. Según esos datos, que son datos bastante finos, ¿cuál ha sido el peor momento económico del país? 80, 90. Esas décadas, precisamente se habla de las décadas perdidas. Porque en esas décadas, Chile, por ejemplo, señálate Chile. Ojo con Chile, no, con rojo, también con rojo. Crecimiento del 80 al 99. No, eso no es Chile. Chino. Borra eso. ¿Qué características tiene Chile? Creció, pero muy poquito, ¿no? Algo le pegó a esos tres países en ese tiempo. Probablemente fue la crisis de los 80 y 99, que mucho tuvo que ver con la crisis de la deuda.
Ok. ¿Cuánto ha contribuido la productividad en Ecuador para el crecimiento? Señálelo, mi pana. ¿Productividad con quién lo estamos señalando? ¿Con el color? Naranja, naranja. Ecuador. Señálame en productividad de Ecuador de todos los periodos. Ajá. ¿Cuál periodo ha sido el mejor periodo en términos de productividad? 60. Hay una cosa interesante aquí, ¿no? Claro, fueron los años del primer auge petrolero. A ver, aquí hay una cosa interesante. ¿Cuál fue el mejor periodo en términos de productividad? 60. 60, 79, ¿crecieron? Sí. ¿Cuánto creció Ecuador? Creció en 3,07. ¿Y cuánto contribuyó a la productividad? Con 1,74, más de la mitad, ¿no? Más de la mitad. En cambio, en el periodo 2000-2019, ¿cuánto contribuyó a la productividad? ¿Una cuarta parte será? Menos de una cuarta parte, 0,54, ¿cuánto era? 0,24. Ah, listo. Pero hay un problema, porque ustedes saben que la productividad es consecuencia de este cálculo, ¿no? O sea, ¿cómo es la cosa? Yo para calcular la productividad, el crecimiento del producto, le resto esto, ¿no? Ahora, fíjense que Ecuador, vamos a poner los números aquí, ¿no? 2000-2019. ¿Cuánto es aquí? Me dicen, ¿aquí cuánto sería? Ecuador, 2000-2019. ¿Cuánto es el crecimiento del producto? 2,22%. ¿Cuánto se acumula capital? 3,82. Que ya nos dimos cuenta que es bastante, ¿no? 3,82. Ya. ¿Cuánto es esto? 0,63, listo. ¿Y esto de aquí cuánto viene siendo? Ahí está. Es 1,68. Ya. Listo. Si ustedes restan 1,68 de 2,22, ¿cuánto les va a dar aquí? Listo, ahí estamos, ¿no? Está bien calculado. Ahora, fíjense que este resultado depende de esto. A ver, fíjense qué hubiera pasado, vamos a hacer el ejercicio, si Ecuador no hubiera acumulado tanto capital, sino que hubiera crecido solamente el capital al 2%. Vamos a suponer. Pero dicen que crecimos al 3,82. Ojo, que mucho de ese capital es supuestamente que se acumuló, pero buena parte se lo robaron. ¿Qué pasa si volvemos a hacer el cálculo? 0,33 por 2% más 0,67 por 0,63%. ¿Cuánto sería? Ya no sería 1,68, sino 1,08. ¿Estás seguro? Bien. Y 1,08 menos 2,22, ¿cuánto sería? Fíjense una cosa, que aquí hay una cosa interesante. El resultado en productividad depende de si realmente esto creció al 3,82% o no. Porque si esto crece a un ritmo menor, si no al 2%, por ejemplo, ya les voy a decir por qué me preocupa esto. Entonces ya el crecimiento de la productividad no sería 0,54, sino sería de 1,14. Entonces pudiera ser que ese resultado de productividad es falso. ¿Sí? ¿Por qué es falso? Porque la acumulación de capital es mayor a la que realmente es. A propósito de aquello. Déjenme ver dónde está el libro de Wayne. Este es. Listo, vamos bien. Vamos bien, es lo último que vamos a hacer en esta clase. Vamos. Alguien que lo lea, por favor. Vamos rápido. Los problemas de medición de capital y sus implicaciones para la medición de la productividad. El economista Land Breeder comienza su análisis de los problemas de medición de capital físico con un chiste. El señor a cargo público que se encuentra de viaje por el extranjero
Visita el apartamento de su amigo, el señor B, un burócrata de un país pobre que vive en un ático. Mira que la coincidencia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Corre ahí. Tras admitir la magnífica residencia, admirar la magnífica residencia y el magnífico mobiliario, dice: sea sincero, B, yo sé que su sueldo oficial posiblemente no le permite esto. ¿De dónde lo saca? B, acerca a su amigo a la ventana y le responde: ¿ve esa supercarretera que atraviesa la ciudad? 10%, algún 10%. Serio problema para leer música. Está perdido la gente, ¿verdad? De Brión. A ver, veamos por ¿de dónde lo saca? B, acerca a su amigo a la ventana y le responde: ¿ve esa supercarretera que atraviesa la ciudad? 10%. Algún tiempo después, B tiene la oportunidad de viajar al país de su amigo A, que es aún más pobre, y se encuentra en un ático aún mayor y más lujosamente amueblado. Dice B: yo sé que su salario oficial tiene que ser aún más bajo que el mío, y sin embargo su casa es mucho más bonita. ¿De dónde lo saca? A acerca a su amigo a la ventana y le dice: ve esa supercarretera que atraviesa la ciudad. Forzando un minuto la vista, B le responde: pero si ahí no hay ninguna carretera. Exactamente, le dice A, guiñando el ojo. 100%. Dale. Según Pritchett, el chiste encierra una gran verdad. Una gran parte del dinero que se destina supuestamente a inversión en nuevo capital se dedica a otros fines. En un proyecto de infausta memoria, la acería de Ayacucho en Nigeria, la mitad de la inversión total de 4.000 millones de dólares acabó en el bolsillo de algunos cargos públicos. Incluso en los casos en los que el dinero destinado a la inversión no se roba, a menudo se despilfarra, como en el ejemplo de la central nuclear construida en Filipinas durante el mandato de Ferdinand Marcos. Aunque costó nominalmente 2.000 millones de dólares, nunca generó electricidad. En muchos países en vías de desarrollo, la desviación de fondos de inversión destinados a la construcción real de nuevo capital es un problema especialmente grave. Las razones son dos. En primer lugar, en estos países una gran parte de la inversión es realizada por el Estado, que tiende a ser menos eficiente que el sector privado en la conversión del gasto de inversión en capital. En segundo lugar, en muchos países en vías de desarrollo hay corrupción tanto en los gobiernos como en las empresas del sector privado. Las observaciones de Pritchett sobre la medición del capital plantean algunas cuestiones importantes a los economistas que estudian el crecimiento. La principal es que el despilfarro del gasto de inversión puede ser en sí mismo una importante razón por la que los países pobres son pobres. Miren lo que dice. Corrupción. Ese es nuestro país, ¿no? 2.000 millones y no hizo. No hay solo el despilfarro, voy a ver, despilfarro, la refinería del Pacífico. Tremendo. Eso es despilfarro. Robo de recursos. Esa plata con la que hicieron esos pasos a desnivel. Aquí en la perimetral hay varios pasos a desnivel. Esto es lo que les trataba de decir también, que cuando a veces el presupuesto para las obras no se cumple. Se supone que esa plata se la recogió para ayudarle a la gente que había sido afectada por el terremoto. Con esa plata hicieron parques, hicieron pasos a desnivel. ¿Para qué hicieron esos pasos a desnivel? Habría que ver el informe técnico, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que esos pasos a desnivel se hicieron básicamente para que algunos sinvergüenzas se llenen los bolsillos, porque probablemente hubiera sido mejor hacerle casa a la gente que perdió sus casas en el terremoto. Y muchas mejores casas que esas que les hicieron en Aramijopo, ¿no? Por lo cual la gente siempre gusta de ese, que Aramijopo es un bastión del correísmo porque les hizo casitas a la gente que salió afectada por el terremoto. Les hubieran hecho hasta mansiones a la gente de Aramijopo por toda esa plata que se robaron en esos pasos a desnivel. Pasos a desnivel, así se llama. Nunca circulaba por la perimetral de aquí. Es como un carrusel, como un gusanito. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué se hacen pasos a desnivel? Ahí A ver, de congestionar el tráfico. ¿Ustedes han visto que
que en esos pasos de nivel aquí en el centro pasen los carros pesados con carga? Sí, y eso debería estar prohibido. ¿Por qué razón los carros con carga no deberían pasar por los pasos de nivel? Eso por el Peligroso. Claro, pero ustedes vean que más de un cagón con esos carros cargados hasta el tope se suben al paso de nivel. O sea, a mí a veces me da ganas de tomarme fotos. Acá nadie hace nada, si no controlan a la gente que se para en esas regeneradas en el carril de izquierda o derecha y que interrumpen el tráfico, porque les pesan las nachas para parar ese carro más adelante, ¿verdad? Y no interrumpir el tráfico. Asimismo, ¿qué era el estado? Los pasos de nivel aquí así, ya esos pasos de nivel que se hacen en la perimetral es para, supuestamente para que los carros livianos pasen por arriba, de congestionar el tráfico y que los carros pesados con carga pasen por debajo. Tal vez entre el menos así, tal vez hay que ver, pero es muy probable que ahí lo que haya habido es. Bien, ya vamos a tener más tiempo, pero nos quedamos con esto, ¿no? Porque recuerden, ¿por qué es importante esto? Porque esto afecta a la medición de la